Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Pues estamos con la continuación del capítulo Ezequiel y vamos a comenzar brevemente con el capítulo 17. Perdónenme, ¿verdad? Que no he grabado los discipulados estas 3 semanas. Lo que pasa es, ¿verdad? Que estaba descansando. Y, ¿verdad? Más adelante, pues hablaré un poquito del descanso que el Eterno me ha estado ministrando bien fuertemente sobre, ¿verdad? El cansancio y lo importante que es descansar. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros, los que estamos en el ministerio y estamos, ¿verdad? Leyendo la palabra del Eterno y tratando de acercarnos a Él, muchas veces, ¿verdad? Nos agotamos y nos cansamos y nos olvidamos lo importante que es descansar en el Eterno. Y descansar en el Eterno no es enfocarse siempre en el ministerio, sino enfocarse más en la intimación con papá y no dejar que esa conexión, ¿verdad?, se agote y se debilite. Y cuando uno está cansado, muchas veces esas conexiones se debilitan y pues tuve que darme un receso para, ¿verdad?, cobrar fuerzas nuevamente y, ¿verdad?, y ir al primer amor nuevamente con papá y reconectarme con papá. Así que volvemos a los discipulados, si el Eterno lo permite, los jueves. Así que nada, comenzamos con el capítulo 17 de Ezequiel. Este capítulo no va a ser muy largo, va a ser un poquito corto la enseñanza, pero va a ser bien buena y no va a ministrar mucho el alma. Pues comenzamos leyendo el capítulo 17 de Ezequiel y comienza diciendo así. Me llegó la palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, proponle una adivinanza y relátale una parábola a la casa de Israel. Di que así ha dicho Adonai Yahweh, una gran águila de grandes alas, largos miembros y lleno de un plumaje de diversos colores, vino al Lebanón y tomó la copa del cedro. Arrancó la punta de su renuevo, lo llevó a una tierra de mercaderes y la puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la semilla de la tierra y un brote y lo puso en un campo fértil junto a aguas abundantes, como se planta un sauce. Luego creció y se hizo una vid de muchas ramas, aunque de baja altura para dirigir sus ramas hacia el águila, de modo que sus raíces estuviesen debajo de ella. Así llegó a ser una vid y echó renuevos y extendió sus ramas. Pero surgió otro gran águila de grandes alas y denso plumaje, y aquella vid dirigió hacia ella sus raíces y extendió a ella sus ramas desde el terreno donde estaba plantada para que la regaran. En buen campo, junto a muchas aguas, estaba plantada para que echara ramaje y llevara fruto, a fin de que fuera una vid espléndida. Di que así ha dicho Adonai Yahweh, prosperará. ¿Acaso el águila no arrancará sus raíces y echará a perder su fruto y se secará? Todos sus renuevos verdes se secarán. No será necesario un gran brazo ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Está plantada, pero prosperará. No se secará del todo. Cuando la toque el viento oriental, sobre el mismo terreno donde creció, se secará. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, dile a la raza rebelde, ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di, el rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y los llevó consigo a Babel. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los Elohim del país, para que el rey no fuera abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y lo mantuviera. Pero ese príncipe se rebeló contra él al enviar embajadores a Egipto, Misraim, para que le diesen caballos y mucha gente. Prosperará, escapará el que hace estas cosas. Podrá romper el convenio y quedar ileso. Por vida mía, que morirá en medio de Babel, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo convenio con él rompió. Dice Adonai Yahweh,
cuando construyan terraplenes y edifiquen muros de asedio para destruir muchas vidas. El paro no los socorrerá en la batalla, a pesar del gran ejército y de la numerosa multitud. No escapará, pues, menospreció el juramento para invalidar el convenio, porque después de haber dado la mano hizo todas estas cosas. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por vida mía, que traeré sobre su cabeza mi juramento que menospreció y mi convenio que quebrantó. Yo extenderé sobre él mi red y quedará apresado en mi trampa. Haré que lo traigan a Babel y allí entraré en juicio contra él por su rebelión contra mí. Todos sus fugitivos y todas sus tropas caerán a espada, y los que quedan serán esparcidos hacia todos los vientos, y sabrán que yo, Yahweh, he hablado. Así ha dicho Adonai Yahweh, pero yo mismo arrancaré un renuevo de la alta copa del que es cedro y lo plantaré. De los principales renuevos cortaré uno tierno y lo plantaré sobre un monte alto y erguido. Lo plantaré en el monte más alto de Israel y echará ramas, llevará fruto y se convertirá en un cedro majestuoso. Debajo de él habitará toda clase de pájaros, a la sombra de sus ramas habitará toda clase de aves, y así sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, eché abajo el árbol elevado y elevé el árbol bajo, que hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. Entonces, aquí en este capítulo, ¿verdad? El Eterno nos habla de dos cosas importantes. Primeramente, el Eterno se enfoca en el árbol. El Eterno hace mucha referencia al pueblo de Israel con los árboles, a los reinos con los árboles. Y aquí el Eterno, ¿verdad? Está comparando a un pueblo que está bien plantado en la tierra y que está bien verde, ¿verdad? Pero el pueblo está rebelde. ¿Ok? Y al principio del capítulo el Eterno está, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Del árbol, de que sus ramas están bien florecientes y el Eterno estaba, ¿verdad? Hablándole al pueblo en parábolas diciendo, ese árbol prosperará y después más adelante en el capítulo, como hemos leído, habla de cómo, ¿verdad? El Eterno hace secar esos árboles florecientes. En otras palabras, el Eterno lo que hace es humillar a esas personas que se engrandecen y que también, ¿verdad?, rompen el convenio que el Eterno ha hecho con ellos desde un principio. Entonces, ¿verdad? Aquí en el versículo 3, ¿verdad? El Eterno habla de las águilas y de la copa del cedro. Y quería, ¿verdad?, enfocarme en la copa del cedro, que eso es una parte del árbol. Entonces, en el versículo 3, específicamente de este capítulo, dice, di que así ha dicho Adonai Yahweh, un gran águila de grandes alas, largos miembros y lleno de un plumaje de diversos colores, vino al Líbano y tomó la copa del cedro. Entonces, ¿qué es el cedro y qué es la copa del cedro? El cedro es un árbol de gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica. El cedro, ¿verdad? Proviene del latín cedrus y en el griego es escrito kedros, en el cual se le da expresión en hebreo. El cedro fue utilizado para construir los templos, ¿verdad? En la antigüedad, en aquel entonces, en esos siglos. El cedro fue utilizado para, ¿verdad?, construir templos y también construir edificios importantes. Así que utilizaban mucho el cedro para construir los templos en donde, ¿verdad?, adoraban al Eterno o también adoraban a otros dioses. Entonces, el cedro, ¿qué simboliza la palabra? El cedro simboliza fuerza, dignidad, aristocracia, y cuando hablamos de aristocracia es como que un estatus bien alto, de todo tipo, de educación, nobleza, que más significa coraje y un nivel alto de espiritualidad también. Son los significados del cedro en la palabra. Entonces, hay algunos versículos en la palabra que también nos habla del cedro para que, ¿verdad?, veamos que el Eterno sí hace mucha comparación al pueblo con el cedro. Entonces, vamos rápidamente al libro de Isaías
capítulo 37, versículo 24, para que vean, ¿verdad? Que el Eterno también habla del cedro. Y lo voy a buscar rapidito. En Isaías capítulo 37, versículo 24 dice, discúlpeme, por medio de tus siervos has blasfemado a Yahweh, porque has dicho, gracias a mi vasta flota de carros, yo escalé las más altas montañas hasta las regiones más remotas del Líbano y corté sus más altos cedros y sus cipreses más selectos y llegué hasta su cumbre al bosque más denso. ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Habla específicamente en este versículo de, ¿verdad? De cómo el Eterno le estaba diciendo, ¿verdad? A estos blasfemos que estaban haciendo. Entonces, ¿verdad? Ellos estaban diciendo que llegaron al Líbano más alto, al cedro más alto, al tope más alto. Que aquí en la palabra, ¿verdad? Se explica que el cedro es de alto nivel, ¿verdad? De alta calidad. Como había explicado, que esos son uno de los significados del cedro en la palabra. Entonces, otro versículo es el libro de Salmos, y hay dos versículos en el libro de Salmos que yo quiero verla traer en esta noche, que habla del cedro también. Vamos primeramente a Salmos capítulo 92, versículo 12. Entonces, en el Salmos capítulo 92, versículo 12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y aquí vemos, ¿verdad? En este versículo que el Eterno habla del justo, que el justo crecerá como el cedro en el Líbano. O sea, que el cedro, nuevamente, alto nivel de espiritualidad, porque sabemos, como he explicado en otros discipulados anteriores y también en las parachas de los sábados, como la pastora Adlin, el pastor Luis y mi persona hemos explicado, uno de los requisitos para uno, ¿verdad? Entrar entrar en la presencia y ser santo ante el Eterno es la justicia, y uno, ¿verdad? Ser santo, eso es un carácter que, ¿verdad? Los santos del Eterno tienen. Entonces aquí habla que el justo florecerá y crecerá como cedro en el Líbano. O sea que las personas justas crecerán como cedro en el Líbano. Nuevamente, nivel alto de espiritualidad que yo había mencionado, que esos son uno de los significados del cedro en la palabra. Entonces, otro versículo hablamos en el libro de Salmos, nuevamente sería Salmos capítulo 104, versículo 16. Salmos capítulo 104, versículo 16. Y dice, los árboles de Yahweh están saciados, los cedros de Lebanón su plantío. O sea que los árboles de Yahweh, y cuando habla de los árboles de Yahweh, aquí en este versículo se refiere al pueblo, a los hijos obedientes. Dice, están saciados. ¿Por qué estamos saciados? Porque como dice la palabra, y como, ¿verdad? El Eterno o Yahshua le dijo a la samaritana, si tú bebieras de esta agua, nunca jamás tendrás sed. O sea que siempre seremos saciados. Por eso aquí en el versículo, en el libro de Salmos, dice que los bosques de Yahweh serán saciados, perdóname, los árboles de Yahweh serán saciados, porque eso significa que nosotros, al escudriñar la palabra, buscar de su presencia, somos saciados de esa agua que nunca jamás nos volverá a dar sed. ¿Ok? Y también nos dice que los cedros de Líbano su plantío, o sea que estamos plantados en una raíz, en una base en el que nosotros no nos vamos a decaer, que no vamos a romper. Entonces, nuevamente, como había, ¿verdad?, mencionado, uno de los, ¿verdad?, de los símbolos del cedro es la fuerza, el coraje, el nivel alto de espiritualidad. Entonces, por último, ¿verdad? Y hay muchos más, hay más versículos en la palabra que habla del cedro, que habla, ¿verdad?, de los bosques, pero quería traer unos pocos nada más, ¿verdad?, para hacer referencia a lo del cedro. Porque si, ¿verdad?, traigo todos esos versículos que hablan del cedro, nunca jamás terminaríamos la clase. Entonces, el último libro que traje es el libro de Oseas, o sea, el libro de Osea en hebreo. Voy a buscarlo rapidito por aquí. Se me fue. Libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 al 6.
Libro de Oseas, capítulo 14, versículos 5 al 6. Entonces, dice así. Y para algunas Biblias, porque yo tengo la israelita nazarena, en mi caso es capítulo 14, versículo 5 al 6. En otros casos son capítulo 13 a lo mejor. Pues capítulo 14, versículo 5 al 6 dice así. Espérate que estoy aquí. Ok. Yo sanaré bien su aflicción, lo volveré a recibir en amor, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como rocío. Él florecerá como el lirio, afincará sus raíces como árbol del Lebanón. Y árbol es el cedro. ¿Ok? Y aquí, ¿verdad? Nuevamente el Eterno nos confirma, ¿verdad? Y nos habla de cómo Él compara a Israel, ¿verdad? Como árboles que florecen. Y aquí en el versículo 6, para algunas Biblias, versículo 5, dice, yo seré para Israel como rocío y Él florecerá en el lirio. O sea, que florecerá. ¿Por qué? Porque Él será nuestro rocío. Entonces, ¿verdad? Volviendo al capítulo, ¿verdad? De Ezequiel, vamos a Ezequiel otra vez, al capítulo 17. Entonces vemos estas comparaciones que el Eterno hace entre, ¿verdad? Los bosques y los árboles. Entonces, para que nosotros entendamos más sobre la parábola que el Eterno le quería, ¿verdad? En este entonces, en este tiempo, brindarle al pueblo de Israel por causa, ¿verdad? De su rebelión, al igual a nosotros, ¿verdad? En este tiempo pues él está hablando y nos está haciendo referencia, ¿verdad? A los árboles. Entonces, más adelante vemos en el capítulo 12, ¿verdad? Que el Eterno le habla a Israel. Entonces, en el capítulo 12, específicamente, dice así, dile a la raza rebelde, no han entendido qué significan estas cosas. El rey de Babel vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y los llevó consigo a Babel. Entonces el Eterno, ¿verdad? Le estaba diciendo a Israel aquí que el rey de Babel, que era en ese entonces Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, iba a tomar en posición a Israel y al rey y a todos, ¿verdad? Los nobles de la nobleza, del corte, que estaban, ¿verdad? En la casa de Judá con el rey. Entonces, ¿por qué el Eterno le estaba hablando de esto en este entonces al pueblo? Porque para este tiempo es cuando estaba pasando la profecía de Jeremías. Sabemos que Jeremías, Yimeryahu en hebreo, le estaba dando una profecía a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá, de que si ellos no se apartaban de su transgresión, de su pecado, iban a haber dos imperios que lo iban a empoderar, o sea, a conquistar, y que ellos iban a estar en exilio bajo esa conquista del imperio por muchos años. Entonces, a la casa de Judá se le, ¿verdad? El imperio que lo conquistó fue Babilonia, Babel. Entonces, aquí el Eterno, ¿verdad? Le está haciendo el recordatorio al pueblo, a la casa de Judá específicamente, que si ellos no volvían, ¿verdad? De sus transgresiones, no retornaban hacia el Eterno con Teshuvah, con arrepentimiento, entonces el rey de Babel iba a conquistar, ¿verdad? Iba a empoderarse de la casa de Judá y de todo el pueblo y iban a estar bajo su gobernación por muchos años. Y aquí vemos, ¿verdad? En la conexión del capítulo 39 de Jeremías, en el que el rey de Babel, ¿verdad? Tomó posición de la casa de Judá y esta profecía de Jeremías fue cumplida, porque aquí lo que el Eterno está haciendo es un recordatorio para que el pueblo se acuerde de la profecía que se hizo y que se estaba cumpliendo y que se cumplió por causa, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel nunca volvió y nunca retornó hacia el Eterno con arrepentimiento, con Teshuvah. Que entonces aquí vemos como dos libros diferentes y dos capítulos diferentes se conectan y están hablando de la misma cosa y de la misma situación, en el que
Jeremías le estaba hablando al pueblo de que iba a ser conquistado por Babel en el capítulo 39 de Jeremías, que sí confirma de que Nebuchadnezzar sí tomó en posesión y en conquista a la casa de Judá. Y aquí nuevamente Ezequiel dándole al pueblo el recordatorio de lo que iba a pasar. Y por qué entonces el Eterno le está diciendo en parábolas al pueblo todas estas cosas de los árboles, de cómo un imperio o un reinado estaba floreciendo y se decayó por causa de otro imperio, que fue en este caso Babel, porque en ese entonces la casa de Judá, ¿verdad? Estaba lleno de mucha riqueza y estaban, ¿verdad? Con mucho poder, pero por causa de la transgresión, el Eterno, ¿verdad? De hacerlo florecer, lo hizo secar. ¿Y qué hizo? Derrumbó, ¿verdad? Ese reinado y puso otro reinado mayor, que en ese entonces Nebuchadnezzar lo que estaba haciendo era creciendo en imperio, porque todavía él no había tenido un imperio tan grande. Pero como, ¿verdad? Como dice la palabra, que Nebuchadnezzar era un rey, ¿verdad? Con mucha ambición. Y él quería, ¿verdad? Gobernar muchas tierras. Él cogió rapidito y conquistó, ¿verdad? A la casa de Judá. Obviamente, ¿verdad? Permitido por el Eterno. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esta profecía fue cumplida y cómo el Eterno siempre nos hace acordar, ¿verdad?, de nuestros errores, y no es para menospreciarnos, tampoco no es para, ¿verdad?, para el Eterno decirnos que no somos de valor, sino simplemente el Eterno nos hace acordar para nosotros no volver a repetir esa transgresión que nosotros en algún momento hemos hecho antes. Si hay en algún momento en que tú hayas pecado por algo, muchas veces el Eterno puede acordártelo solamente para que te acuerdes que si caes nuevamente en ese pecado, va a ser más difícil levantarte ¿verdad?, de esa transgresión, de ese pecado, de esa tentación en el que caíste, y va a ser más difícil recuperarte. ¿Por qué? Porque este pecado que hiciste, lo hiciste de nuevo. ¿Ok? Y cuando muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad?, los humanos, y hablando humanamente, cuando nosotros muchas veces caemos en el mismo pecado, nosotros mismos, si no es el Eterno, sino nosotros mismos nos menospreciamos, no nos valorizamos, decimos, ¿verdad?, en contra de nuestra persona, ¿verdad?, porque fui tan bruto, porque fui tan bruta, porque caí en lo mismo, yo no valgo nada, verdaderamente yo no sirvo para esto, verdaderamente, ¿verdad?, es que soy así entonces, porque caigo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces nosotros mismos, humanamente hablando, nos menospreciamos, nos atacamos, nos criticamos y se nos hace más difícil recuperarnos y levantarnos a donde estábamos porque nosotros mismos pensamos que no podemos, por caer nuevamente en lo mismo, en el mismo pecado. Entonces, ¿verdad? Por eso el Eterno muchas veces hace estos recordatorios para nosotros no caer en lo mismo, para no caer, ¿verdad?, en el mismo ciclo, ¿verdad?, vicioso de negatividad, de pecado, ¿verdad?, de transgresión. El Eterno quiere que nosotros somos libres, porque también cuando nosotros caemos en ese mismo ciclo de pecado, lo que hacemos es, ¿verdad?, que nos esclavizamos y no somos libres. Entonces el Eterno, ¿verdad?, entregó a su Hijo unigénito, Yeshua HaMashiach, para ser libres, ¿verdad?, de toda transgresión que nos, ¿verdad?, que nos ata al mundo y nos separa del Eterno. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, caemos en lo mismo y en ese ciclo vicioso, lo que hacemos es que nos esclavizamos nosotros mismos y por ende se nos hace más difícil salir de esa esclavitud. Y en el Eterno somos libres. Por eso es que el Eterno también trae a memoria muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en nuestro pasado para nosotros no caer en lo mismo y no caer esclavizados de ese pecado y poder ser libres y poder sobrellevar esas tentaciones que más adelante, ¿verdad? A lo mejor se nos ponen en el camino nuevamente, porque, ¿verdad? Que el Eterno lo reprenda, porque a Satán eso es lo que hace. Él busca maneras en el que nosotros, ¿verdad?, podamos caer y no acercarnos al Eterno. Y Él busca esas cosas que nosotros somos más débiles para nosotros, ¿verdad? Pues para caer, para que nosotros caigamos. Entonces, para nosotros poder ser libres, ¿verdad?, de esas, ¿verdad?, tentaciones y de esos ataques de Hasatán,
tenemos, ¿verdad?, que acordarnos de dónde el Eterno nos sacó, cómo el Eterno nos hermoseó, qué el Eterno ha hecho en nuestra vida y lo importante que es, ¿verdad?, tener una relación cercana con el Eterno para que el Eterno nos pueda ayudar en nuestras debilidades y poder sobrellevar esas barreras. Entonces, aquí, y perdónenme, discúlpeme, aquí en el libro de Ezequiel, el Eterno, ¿verdad?, estaba haciendo acordar a Israel lo que estaba pasando y lo que había de acontecer y lo que aconteció, que era la profecía de Jeremías de que ellos iban a ser conquistados por Babel. Y acordando por la razón en el que, ¿verdad?, ellos fueron conquistados también. Porque ¿verdad?, desde el versículo 15 hasta el 21, el Eterno nos habla de la razón por qué ellos fueron conquistados por Babel y nos hace recordatorio. En esa escritura, ¿verdad?, el Eterno hace el recordatorio al pueblo de cómo el profeta estaba alertando al rey de Judá que iba a ser entregado al rey de Babel por causa de su desobediencia. Y esto está en el capítulo 34 de Jeremías. ¿Por qué? Porque el rey de Judá en aquel entonces, y lo habla en ese capítulo, él estaba, ¿verdad?, rompiendo el convenio. Él había hecho un convenio con el Eterno y él rompió el convenio. ¿Y qué convenio? Él rompió, ¿verdad?, eh, toda la Torá en el sentido de que estaba haciendo, ¿verdad?, y deshaciendo con el templo, estaba imponiendo sus propias reglas, estaba, ¿verdad?, no siguiendo los mandamientos en lo absoluto. Es simplemente él estaba, ¿verdad?, haciendo un impío, estaba en contra de la Torá en todo su esplendor. Y a tal punto de que el pueblo seguía desobedeciendo, ¿verdad? Y violó también el convenio de liberar a los hebreos esclavizados en el séptimo año. Y eso específicamente estaba en el capítulo 34 de Jeremías, versículo 8 al 22. Y sabemos, ¿verdad?, que el Eterno en su Torah habla que al séptimo año los hebreos tenían, ¿verdad?, que liberar a todos los hebreos esclavizados y dejarlos en libertad. Y eso era parte del convenio en la Torá que el Eterno le había dejado a su pueblo. Y ellos también este convenio lo rompieron. Y el rey estipuló de que en el séptimo año no iban a liberar ningún hebreo esclavizado. Y eso era también añadiendo a todas las transgresiones que estaban haciendo, más el rey estaba añadiendo más algo en la desobediencia y rompiendo ese convenio. Entonces podemos ver que por causa de, ¿verdad?, de todo, ¿verdad?, esas desobediencias que ellos estaban haciendo contra el Eterno y rompiendo, ¿verdad?, todos los pactos y también yéndose en contra de la Torá y de los mandamientos, ellos quedaron desolados porque quedaron esclavizados y no estaban en libertad. Y quedaron en desolados después de la conquista del imperio de Babel en la casa de Judá. Por causa, ¿verdad?, de su desolación, el pueblo quería, ¿verdad?, emigrar a Egipto. Y esto lo vemos más adelante, capítulo 42 y capítulo 43 de Jeremías. ¿Okay? Y no estoy, ¿verdad?, yendo a esos capítulos y leyendo el capítulo completo porque son capítulos largos. Yo les exhorto aquí en su casa, ¿verdad?, hagan estas comparaciones y los lean. Entonces, ¿verdad?, siguiendo con el estudio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Nabucodonosor va a conquistar al pueblo, ¿verdad?, y coge al rey de la casa de Judá y a todos, ellos quedan en desolación. Entonces, ellos están buscando un refugio. El pueblo, ¿verdad?, tratando de correr y de no ser conquistado por Babel, porque ellos no querían, ¿verdad?, ir bajo la gobernación de Babel. Ellos estaban buscando un lugar de refugio y ellos pensaron en Egipto, en Misraim. Entonces había un pequeño remanente de que pudo salir y pudo escapar de Babel que querían irse a Egipto. Entonces querían refugiarse en Egipto, en Misraim. Y entonces, ¿verdad? Y por seguridad también. Pero entonces el Eterno, ¿verdad?, le habló bien claro al pueblo
y en el libro de Jeremías, y le dijo al pueblo que no importando si ellos iban a ser conquistados por Babel, el Eterno iba a proteger a su pueblo. El Eterno iba a proteger a su remanente en la conquista del imperio babilónico y que mientras ellos iban a estar, ¿verdad? Por muchos años bajo la gobernación del reino babilónico, el Eterno iba a guardar a ese pequeño remanente judío que iba a quedar bajo el imperio babilónico y el Eterno iba a protegerlos de todo. O sea, sí iban a estar bajo la gobernación del imperio Babel, lo sabemos, pero el Eterno promete protegerlos. ¿Qué esto nos dice? Esto nos dice que bajo cualquier circunstancia, no importando qué imperio nos esté conquistando, no importando qué sistema estemos como hoy en día, que estamos en un sistema bien anti Mashiach, bien anti Torah. Estamos en un sistema que va en todo su apogeo en contra de la Torah. Entonces, estamos en un sistema, ¿verdad?, en que nos impide hacer muchas cosas que la Torah la Torah nos dispone a hacer, eh, como por ejemplo, ¿verdad?, guardar el Shabbat, que eso se nos hace muy difícil guardar el Shabbat porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a que el domingo es que se va a los cultos, los sábados es para descanso, inclusive hay gente que trabaja los sábados. Y eso es como el sistema nos ha impuesto. Entonces, ¿verdad? El Eterno aquí nos habla de que no importando en qué sistema o imperio estamos bajo gobernación, el Eterno siempre promete proteger a sus hijos. Así que aquí el Eterno le estaba hablando a ellos que no importa si Babel iba a estar conquistando, ellos iban a estar protegidos bajo su manto y todo iba a salir bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Obviamente, humanamente hablando, muchos de ellos, ¿verdad?, se atemorizaron, tuvieron temor. Muchos me imagino que no creyeron en el Eterno y se fueron, ¿verdad?, a Egipto. Entonces, ¿verdad? Nuevamente desobedecieron y había mucha gente que se fue a Egipto y que perecieron. Y eso está en el capítulo 44 de Jeremías. Y perecieron esos pequeños pocos de remanentes que quedaron, que fueron a Egipto para refugiarse, perecieron. ¿Por qué? Porque el Eterno ya había hablado y ya había dicho que los iba a proteger, pero cuando nosotros no creemos en papá y nosotros, ¿verdad? Dejamos que el temor nos controle y nos atemoriza a tal nivel de no tener emuná y no confiar en el Eterno, eso es lo que nos pasa, perecemos. Perecemos por no creer, perecemos por dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestro temor nos tomen control en vez de la emuná y de la Shekinah del Eterno que tome control en nosotros. Y uno de verdad de los ruas del Espíritu en el libro de Gálatas es el dominio propio. Así que el dominio propio de no dejar que nuestras emociones y nuestros temores dominen, ¿verdad?, nuestro carácter y nuestras acciones, sino simplemente dejar que el Eterno, ¿verdad?, sea el que tome todo el control y dejar que nuestra emuná crezca en él. ¿Ok? Y de esto es que se trata, ¿verdad? Estos versículos del 15 al 21. Ahora quería enfocarme un poquito más en estos versículos del 22 al 24. Entonces, el capítulo 17, del versículo 22 al 24, lo voy a leer rápido y dice así: Así ha dicho Adonai Yahweh, pero yo mismo arrancaré un renuevo de la alta copa de aquel cedro y lo plantaré. O sea que aquí dice que el Eterno arrancará algo de esa misma copa que estaba floreciendo, que dejó caer, él la arrancará, ¿ok?, y lo plantará. Y sigue diciendo en el versículo: de los principales renuevos cortaré uno tierno y lo plantaré sobre un monte alto y erguido. Lo plantaré en el monte más alto de Israel y echará ramas, llevará fruto y se convertirá en un cedro majestuoso. Debajo de él habitará toda clase de pájaros, a la sombra de sus ramas habitará toda clase de aves, y así sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, eché abajo el árbol elevado, o sea, el árbol elevado lo echó para abajo, o sea, lo hizo secar.
y elevé el árbol bajo, o sea, que el árbol que estaba bajo humillado lo elevó. Que hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. Aleluya. Qué majestuoso. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el Eterno hace florecer un sequedal. Y cuando hablamos de sequedal es que en medio del desierto, ¿verdad?, Él hace florecer. Y que cuando uno piensa que no hay nada y que no hay ninguna base, Él de la nada hace crecer. O sea, en otras palabras, hace crecer algo en donde no había ningún tipo de crecimiento. En donde uno piensa que no va a crecer nada, Él hace crecer algo. Entonces, usualmente, ¿verdad? Para tú poder hacer crecer algo, o sea, puede ser en la naturaleza, o en nuestro interior, en el interior de una persona, mínimo debe haber una base establecida, ¿verdad? Eso es lo que nosotros humanamente creemos, que debe haber algo, porque es como de la nada va a crecer algo si no hay una base, si no hay algo que está establecido para que pueda prevalecer, pueda crecer. Entonces, si quieres, ¿verdad? Por ejemplo, y lo hago un ejemplo para que se haga un poquito más fácil de entender. Si quieres crecer en una profesión, ¿verdad? Que eso es más fácil para cada persona entender. Tienes que coger clases básicas, ¿verdad? Clases básicas para entonces poder ejercer y entonces poder coger las clases más avanzadas, para entonces, ¿verdad? Poder adquirir la profesión que uno quiere. Primero las clases básicas, después las clases avanzadas. Pero antes de las clases avanzadas tiene que haber algo, una base, para entonces tú poder obtener tu profesión, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El Eterno nos dice y nos habla en nuestro interior y nos ministra que Él hace florecer el lugar que no tiene ningún tipo de base. En donde no hay esperanza, Él hará brillar esa esperanza en ti. En donde pensabas estar seco o lejos, el Padre estaba preparando el camino para que volvieras a sus brazos. El Padre Celestial brillará en medio de tu oscuridad para que puedas obtener la luz que tanto necesitas para poder obtener tu shalom, tu paz. Él te hará florecer aún en medio de tu sequedad. Él te hará florecer. Así que, ¿verdad? En donde sea hay esperanza. Y en donde cuando uno más pensaba que no había ningún tipo de esperanza, Él hará brillar esa esperanza en ti, porque Él nos ama y Él te ama. Y Él nos hizo para nosotros brillar y florecer, no importando en dónde estemos, no importando en cualquier circunstancia en que nos encontremos, no importando si nosotros nos hemos ido hasta lo más bajo. Él de la nada te hará brillar y te hará florecer y te hará subir a lo más alto. Porque eres hijo, eres hija, somos hijos, somos hijas del reino. Y no importando, ¿verdad?, cuántas veces nosotros caemos y, ¿verdad?, y nos damos y nos cocotamos y, y nos llenemos, ¿verdad?, de sucio y estemos sucios. Y si pensábamos, ¿verdad?, que por estar sucio no teníamos esperanza de, ¿verdad?, de que el Eterno pudiera hacer algo en nuestra vida, el Eterno, ¿verdad?, nos dice en esta noche que no es así, que Él hará florecer todo y que Él, ¿verdad?, nos tocará y que Él hará brillar, ¿verdad?, esa esperanza y esa luz en nuestra vida, en tu vida. Entonces, hay algunos versículos que quería, ¿verdad?, traer, que habla la palabra, porque con todo lo que el Eterno, ¿verdad?, me da y me ministra, también, ¿verdad?, yo incluyo versículos porque la palabra es poderosa. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, dice así: porque lo necio de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues observen, hermanos, a quienes han llamado, no hay muchos sabios según lo humano, ni muchos pudientes, ni muchos nobles. Más bien, Elohim ha elegido a los necios del mundo
para avergonzar a los más sabios y a los débiles del mundo. Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. Elohim ha elegido a los viles del mundo y a los menospreciados y a los que no son, para deshacer a los que son, para que nadie se jacte delante de Elohim, porque el único que lo puede hacer es papá. Por eso el Eterno, ¿verdad? De los más vil y menospreciado, él enaltece, y esa era la palabra que quería decir anteriormente, él enaltece, y para las personas que están enaltecidas, él los hace humillar, porque todo lo que hay aquí en la tierra proviene de él, porque nosotros provenimos de él, y toda la gloria y honra se la lleva él. Por eso es que la palabra habla de que de lo más vil y menospreciado, él en exaltará, y también habla de la humildad, porque todo lo que nosotros tenemos proviene de él, pero también la shalom. También la shalom, la fuerza proviene de él, la shalom proviene de él, estar quietos y tranquilos, que yo haréis descansar, porque él hará que tu entorno, que tu vida, que tu alma esté tranquila y en shalom, si confiamos en él, si nos acercamos en él, si intimamos en él, si dejamos que él sea el que procese nuestra vida y el que tome dominio en nuestra vida. Volvemos a los versículos. En Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 3 dice: es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita. Todo lo que produce prospera, aleluya. Él nos hace prosperar, Él hace prosperar todo en nuestra vida. Él hace prosperar, ¿verdad?, nuestras finanzas, Él hace prosperar nuestra, ¿verdad?, salud, Él hace prosperar nuestra paz, como había dicho anteriormente. Él hace prosperar, ¿verdad?, todo, nuestra estima, Él lo hace prosperar, porque muchas veces, ¿verdad?, nuestra autoestima está bien baja. Él hace prosperar hasta eso, porque todo lo que está plantado junto a la corriente, ¿y quién es la corriente? Yahshua HaMashiach. ¿Y de dónde proviene la corriente? Del Eterno. Todo lo que está junto, plantado a esa corriente, vivirá y dará su fruto a su tiempo. Aleluya. Entonces, nuevamente, en el libro de Isaías, y volvemos a los versículos, capítulo 44, versículo 3 al 4 dice: así como yo derramo aguas en el suelo sediento y lluvia en tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre tu posteridad, perdóname, y brotarán como la hierba, como los sauces junto a las corrientes de agua. Aleluya, hermoso. En el libro de Isaías, no, de Osea, en el libro de Osea, capítulo 2, versículo 14 dice: ciertamente yo las persuadiré y llevaré por el desierto y le hablaré cariñosamente. Aleluya. En medio del desierto hasta el Padre nos habla y nos habla cariñosamente. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23 dice: hijos de Sión, alégrense, regocíjense en Yahweh su Elohim, porque él les ha dado la lluvia temprana en su bondad. Ahora hace caer la lluvia como antes, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Y por qué la lluvia temprana y la lluvia tardía? Porque, como, ¿verdad?, decía el libro de Isaías, todo a su tiempo, ¿verdad?, brotará y echará su fruto. Lluvia temprana, porque es la lluvia necesaria para ese tiempo. Lluvia tardía, porque es la lluvia necesaria para ese tiempo. Porque el Eterno no te va a dar todo en el momento, porque no es el tiempo. Y cuando se dice que no es el tiempo, es porque las bendiciones son a diario. Cada día tiene su bendición, cada día tiene su aceite, cada día tiene su unción, cada día, ¿verdad?, tiene su fuerza, ¿verdad?, porque cada día le tenemos nos da fuerza para poder sobrellevar la batalla de ese día, para poder sobrellevar la tentación de ese día, porque cada día tiene su afán, dice la palabra, y como cada día tiene su afán, cada día el Eterno nos brinda algo para nosotros poder sobrellevar el día. Por eso es que habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, por último, en Isaías capítulo 41, desde el versículo 10 al 20 dice: no temas, que yo esté contigo. No tengas miedo,
que yo soy tu Elohim. Yo te fortalezco y te ayudo. Yo te sustento con mi diestra victoriosa. Todos los que contienden contigo quedarán avergonzados y abochornados. Los que litigan contigo vendrán a ser como nada, perecerán. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás más. Los que batallan contra ti serán como nada y menos que nada. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, que te tomo de la mano derecha, que te dice, no tengas temor. Yo seré tu ayuda. No temas, gusanito y Jacob. Ustedes, hombres de Israel, yo les ayudaré, dice Yahweh, yo tu redentor, el Santo de Israel. Yo haré de ti un trillo, un rastrillo nuevo. Con muchos dientes trillarás los montes y los harás polvo y dejarás las colinas como tamo. Los aventarás y los llevarás al viento. El torbellino los esparcirá, pero tú te regocijarás en Yahweh y te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua y no hay ninguna. Su lengua está seca de la sed. Yo, Yahweh, les responderé. Yo, Elohim de Israel, no los abandonaré. Abriré torrentes en las cumbres áridas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en lagunas, la tierra árida en fuentes de agua. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Pondré en la región áridas cipreses, olmos y abetos también, para que vean y conozcan, para que consideren y comprendan que la mano de Yahweh ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha producido. Y, ¿verdad? Y el Eterno, ¿verdad? Nos habla en esta noche y nos dice que para cada día Él nos da un maná, ¿verdad? En el Éxodo, ¿verdad? El Eterno le daba maná y pez todos los días al pueblo de Israel. Y doble porción el viernes porque el sábado era Shabbat. Pues el Eterno nuevamente nos dice que todos los días Él nos dará el maná que necesitamos para sobrellevar el día y que no nos debemos preocupar ni tampoco no deberemos, ¿verdad? Menospreciar, porque el Eterno trae esperanza nuevamente a nuestras vidas, proveyéndonos el maná necesario para el diario, para que entonces darnos la doble porción del viernes para el sábado, que es Shabbat, que es descanso, para cualquier descanso en nuestra vida. El poder, ¿verdad? Manifestarse en nuestra vida y glorificarse. Y nosotros obtener la shalom que necesitamos en nuestra vida. Y, ¿verdad? De la única manera que podamos obtener esta shalom es si nos acercamos a Él, si intimamos con Él y si dejamos que Él, ¿verdad? Tome dominio en nuestra vida. Así que, papá te ama, papá nos ama, papá te está diciendo hay esperanza en tu vida y papá quiere decirte no es tarde en, ¿verdad? Venir ante mí y no es tarde en acercarte a mí, porque yo te doy lo que tú necesitas y yo te brindo lo necesario para tu alma. Así que, ¿verdad? Esta es mi porción para esta noche para ustedes. Espero que haya sido de gran bendición. Espero que, ¿verdad? Que tengan una bonita noche y hasta la próxima. Si el Eterno lo permite, el jueves que viene, pues comenzaremos con el capítulo 18 de Ezequiel. Shalom.